Me da mucho gusto darles la bienvenida. Hoy hablaremos sobre la discapacidad visual y la baja visión. ¿Qué recursos se pueden utilizar para favorecer el aprendizaje de las alumnas y alumnos con estas condiciones? ¿De qué manera se pueden implementar estrategias que fortalezcan el desarrollo de la lectura y escritura en ellos? De esto y más nos hablarán nuestros invitados. Pero antes de iniciar con el tema, vamos con Ajo Listo. Hola a todos los adultos que nos ven en Aprende en Casa 2. Es un gusto que nos acompañen. Es importante que ustedes también continúen con las medidas de higiene para evitar contagios. Y así, con su ejemplo, mostrar a las niñas y niños lo que hay que hacer. Así que recuerden utilizar cubrebocas y lavarse las manos como se muestra en la siguiente cápsula. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! La ceguera es una condición con la que viven algunas personas que tienen limitado total o parcialmente su campo o agudeza visual, haciendo necesaria la percepción del entorno a través de otros sentidos o técnicas sustitutivas del sentido de la vista. La visión baja, por otro lado, es una condición en donde está limitada parcialmente la agudeza visual y o el campo visual. Esta limitante reduce la capacidad de las personas para realizar tareas basadas en la visión, pues no es corregible aún con el uso de ayudas ópticas como lentes, lupas o telescopios. La percepción del entorno se da a través de técnicas complementarias al sentido de la vista. El día de hoy platicaremos con los siguientes especialistas que tengo el gran placer de estar acompañada el día de hoy. Está con nosotros Gina Constantín. Bienvenida, Gina. Muchas gracias, Adriana. Cuéntanos un poquito de ti. Yo soy editora y nos dedicamos a hacer libros en tinta y braille para hacer la inclusión, que en un soporte compartido puedan leer tanto niños ciegos como los no ciegos. ¡Wow! ¡Qué interesante! También nos acompaña Eduardo Hernández. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, Adriana. Es un gusto estar con ustedes. Yo trabajo para una organización de la sociedad civil. Ok, muchas gracias. Y también está con nosotros Nancy Calderón. Bienvenida, Nancy. Hola, Adriana, ¿qué tal? Hola, mucho gusto. Pues yo soy docente especialista, trabajo en educación especial para la Secretaría de Educación Pública. Muy bien, pues bienvenidas, Gracias. bienvenido. Y bueno, nuestras invitadas e invitados nos hablarán más a fondo sobre el uso de apoyos y nos compartirán algunas estrategias que ayudarán para que madres, padres de familia, tutores y docentes puedan poner en práctica durante este tiempo de educación a distancia. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente y muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y bueno, vamos a iniciar. Nancy, la lectura y la escritura son una parte fundamental en el aprendizaje de las niñas y niños con discapacidad visual. Tú, como nos comentaste, eres maestra en el área de preescolar, en nivel preescolar. ¿Nos podrías compartir algunas estrategias que utilizas para que tus alumnas y alumnos tengan un acercamiento, un primer acercamiento o acceso a estas dos competencias de la lengua? Así es, como maestra de preescolar, lo básico que empezamos a trabajar con los niños es el conocimiento de su propio cuerpo, así como también del mundo exterior. El primer acercamiento que tenemos es en base al juego. El juego en esta edad es primordial para los niños. Entonces, a través de él empiezo a implementar situaciones en las cuales conozcan todas las partes de su cuerpo, gruesas, finas, parte de su ubicación espacial, parte de su lateralidad
verticalidad, derecha, izquierda, arriba, abajo, y ya que una vez el pequeño lo tiene dominado, yo voy viendo a través de estos ejercicios cómo lo domina, entonces nos vamos a trabajar en esa parte donde él pueda trabajar estando sentadito frente a su mesa, ponerle un cuaderno y viene toda esta parte de estímulo sensoperceptivo, en el cual yo ya estoy involucrando los elementos que he trabajado desde el aspecto exterior para que lo podamos plasmar e iniciar esta etapa tan importante para él como la adquisición de la lengua escrita en el sistema braille. Entonces, en ese sentido, empezamos a tener esa ubicación espacial, empezar que él sepa distinguir cómo va a empezar a escribir, cómo va a empezar a leer y todas estas técnicas específicas en las cuales él pueda reunir todo este conocimiento y lo pueda aplicar de una forma tan práctica, tan cotidiana como en el manejo de un cuaderno. Entonces, yo puedo trabajar desde primera etapa que todos sus ejercicios sean en alto relieve, todo que esté rico de estímulos bajo el cuidado de no sobreestimularlo. Entonces, eso es lo que hacemos principalmente en estas primeras partes como un acercamiento a lo que es la lectoescritura en el sistema braille. ¡Wow! ¡Qué interesante! Sí, Y bueno, ahora con este ciclo escolar 2020-2021, hay alumnos de nuevo ingreso, alumnas de nuevo ingreso o con quienes todavía no se iniciaba este proceso. ¿Qué podrías recomendar a madres y padres de familia para que apoyen con este comienzo en casa? ¿Qué materiales pueden utilizar para ello? Así es, no es una tarea sencilla. Nosotros como especialistas hacemos un trabajo muy cercano con los niños. Lo que principalmente sugerirle a los padres, madres de familia es que se den este tiempo de conocerlos, de darles esa libertad de que se puedan expresar a través del juego y vayan involucrando estos elementos que mencioné con anterioridad, así como también podamos hacer uso de materiales que tenemos en casa. Los materiales que tenemos en casa tan cotidianos como cajas de cereales, cajas de galletas, botes, recipientes, juguetes, las mismas semillas que como ama de casa pueden tener, pueden hacer uso de ellas. En ese sentido, sí es echar a andar la imaginación. Finalmente, los materiales para los niños ciegos no los vamos a encontrar en cualquier tienda, no los vamos a encontrar en tiendas de juguete. Entonces, finalmente lo que hacemos nosotros es eso, la elaboración. Entonces, ese acompañamiento como sugerencia que yo le doy a las mamitas es acercarse, buscar en sus materiales, como repito, toda esta parte de reuso, me atrevo a pensar los botecitos vacíos, las botellas de PET, los conitos de papel higiénico, todos para empezar a dar una forma de un signo generador. Un signo generador va a estar conformado por 6 puntos. Entonces, en ese sentido, si me permiten... Ándale, ya te iba a preguntar qué fue lo que trajiste. Así es. De hecho, este trabajo, bueno, es un signo generador, es lo que nos va a representar para que el niño pueda adquirir desde la primera etapa lo que es su ubicación espacial y que también al mismo tiempo estamos desarrollando esa estimulación sensoperceptiva, las sensaciones que vamos a ayudar para que el niño logre después a futuro leer el sistema braille. Y entonces tenemos diferentes texturas y la ubicación consiste en enseñarle al niño empezando del lado derecho. ¿Por qué? Porque la escritura la vamos a iniciar de derecha a izquierda. Entonces empezamos 1, 2, 3 del lado derecho, 4, 5, 6 del lado izquierdo. Y después hacemos una inversión. Podemos hacer este juego con distintas dinámicas para que el niño logre ese conocimiento y lo hacemos simultáneo, en posición de escritura y en posición de lectura. Y no hay ningún problema en que el niño logre distinguir de la forma en que le vayamos dando la indicación. ¿A qué te refieres con posición de lectura y posición de escritura? La posición de lectura es cuando el niño ya logramos formalizar la lectoescritura en el sistema braille. La escritura se formaliza a través de el principio primordial, es el inicio de derecha a izquierda, porque hay una inversión. Esa inversión se da porque al voltear la hoja van a llevar una lectura como
todos los normovisuales. Llevamos la lectura de izquierda a derecha, entonces el niño ciego va a llevar su lectura a través del tacto de izquierda a derecha. Pero tiene que aprender a escribir de derecha a izquierda. Así es, así es. Wow. Es el principio fundamental que si lo vamos iniciando en edades tempranas, vamos a lograr que el niño domine esta inversión de los puntos al momento de voltear su hoja y empezar a dar una lectura en el sistema Braille. Wow. Entonces, el principio básico es partir de un signo generador, porque de aquí nos van a dar las diferentes combinaciones de letras que forman que se forman en el sistema Braille. Órale. ¿Y qué más traes por ahí? Otro material que traigo por acá es una hueverita, es una huevera de las que comúnmente cuando compramos el huevo, una huevera de cartón. Esta nos sirve bastante bien porque precisamente nos da la posición del signo generador. Entonces, lo que hicimos acá ya lo vamos a hacer con una dimensión y movimiento. Entonces, igual va a ocupar las mismas posiciones y lo vamos a empezar a trabajar en una posición de escritura. Lo vamos a iniciar de derecha a izquierda y es la combinación de puntos. Entonces, tenemos 1, 2, 3 del lado derecho, 4, 5, 6 del lado izquierdo. Esto es en posición de escritura y si lo queremos invertir para una posición de lectura, únicamente lo que vamos a hacer es empezar del lado izquierdo. 1, 2, 3 a la izquierda, 4, 5 y 6. Esto es la base de nuestra enseñanza del sistema Braille, la combinación de puntos. Bueno, vamos a continuar. Muchas gracias, Nancy. Me parece que son elementos muy importantes, que se pueden realizar con cualquier cosa en casa, con elementos que tenemos a la mano y que van a ser un punto muy importante para las alumnas y alumnos. Así es. Y bueno, ya hablamos un poquito sobre los inicios del aprendizaje de la lectura y escritura en braille. Pero me gustaría preguntarte, Eduardo, para aquellas alumnas y alumnos que ya están desarrollando un poco más, consolidando su aprendizaje y sus habilidades en lectura y escritura en braille, ¿qué recomendaciones podemos hacerles? ¿A qué retos se enfrentan? ¿Cómo pueden superar estos retos? Pues la consolidación de estas habilidades que nos comentaba la maestra Nancy, de la lectura y la escritura, están basadas, como en todos los demás niños, en la práctica. Ningún niño aprende a leer y escribir sin hacerlo. Los niños con discapacidad visual, particularmente los que son usuarios del sistema Braille, también deben de practicar. Y debe de haber suficientes materiales, sobre todo de lectura, y que estén más cercanos a los intereses de los niños. Los problemas que habitualmente presentan los niños y las niñas en el proceso de consolidación tienen que ver con errores propios de la técnica, de la postura incluso, y de la disposición de la regleta y el punzón, las herramientas de escritura. Entonces, a veces es necesario o siempre es necesario que tanto docentes como familia estemos supervisando que eso se haga de manera correcta. Por ejemplo, colocar la hoja en la regleta de manera correcta. Sea una regleta de 4 renglones o una de escritorio que ocupa toda una hoja tamaño carta, que esté perfectamente alineada la hoja con la bisagra de la regleta. Okay. De tal manera que cuando se va a leer están los renglones derechos, no puede haber ninguna confusión, ¿no? Por ejemplo. Otra cosa que tenemos que supervisar es que los niños no sobreescriban los renglones. Eso es un error muy frecuente en la consolidación. Perdóname, ¿a qué te refieres con sobreescribir? Pues que escriben un renglón en braille y luego se regresan y vuelven a escribir en el mismo renglón. En ese mismo, ya. Ajá, porque les falla la técnica de que su dedo, vamos a pensar en escritores diestros, el dedo izquierdo vaya guiando para ver dónde voy en el siguiente renglón. Okay. ¿Sale? Entonces, es un error muy frecuente de que sobreescriban. Entonces, cuando van a leer, ya está todo revuelto y no se puede leer. Por ejemplo, otro error muy importante es que omiten letras. Entonces, como en aras de escribir rápido, porque estamos tomando un apunte, porque la profesora o el profesor está dictando, escribimos rápido y nos comemos letras. Y luego, otra vez, cuando vamos a leer, hay una dificultad no solo en la fluidez, sino en la comprensión lectora. Entonces, bien importante que estemos atentos de esos detalles. Y otra cosa muy frecuente que se hace es que se empiezan a hacer códigos
de abreviaturas personalizados, fuera de norma. Y entonces cuando pues algún otro compañero o incluso los propios profesores van a leer, no podemos leerlo porque hay un código que desarrollaron los niños a partir de sus propias necesidades. Claro. Entonces ahí es bien importante que estemos supervisando eso. Y como todos los niños, hay que dar retroalimentación en cosas básicas. Recuerda que los nombres propios se escriben con mayúscula, recuerda que esta palabra lleva una vocal acentuada y como en braille es distinta la vocal que no lleva acento a la vocal que sí lleva acento, hay que estar haciéndolo. ¿Por qué es importante esto? Porque entonces estamos verdaderamente participando en la consolidación de esas competencias. Si un niño escribe o lee y no hay nadie que le retroalimente, va a pensar que lo está haciendo bien. Y esas deficiencias en el aprendizaje luego se pueden magnificar conforme van pasando los años. A tal grado que puede resultar que decida que no es necesario escribir, que lo mejor es que memoriza todo lo que se le dice y entonces después hay grandes problemas. Ya, ok. Wow, de verdad resulta muy interesante todos estos temas y todo lo que nos están contando sobre la forma en que se puede apoyar a superar estos retos. Eduardo, un recurso didáctico muy importante que proporciona la Secretaría de Educación Pública a las y los estudiantes con discapacidad visual a través de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito son precisamente los libros de texto en braille y macrotipo. ¿Cuál sería la sugerencia que tú puedes dar a maestras y maestros que por primera vez van a tener un acercamiento con esta herramienta con sus alumnas y alumnos con discapacidad visual? Bueno, la primera recomendación es que no se espanten. Los libros braille son muy voluminosos, ocupan bastante espacio y causan un gran impacto de primera vez. Los libros braille es muy importante que tanto docentes como familias sepan que no hay omisión de contenidos. Todos los contenidos que tiene el libro original, el libro fuente, el libro en tinta que nosotros llamamos, está en el libro braille. Hay una serie de adaptaciones que sí son necesarias hacer porque el braille tiene una particularidad, solamente hay 64 signos, por ejemplo, para escribir todo, desde letras, números, hasta música o química o electrónica, por ejemplo. Entonces solamente hay 64 signos, pero la adaptación está hecha para que el libro tenga el más alto índice de funcionalidad y usabilidad por los niños. Por ejemplo, los padres y los docentes pueden recurrir al índice que está al final de cada volumen, de cada tomo. Ahí hay un índice que tiene una doble entrada del libro original y del libro braille. Así rápidamente podemos ubicar al niño en qué página puede encontrar esa lección con la que vamos a trabajar en un momento determinado. Otra cosa es que está dividido por volúmenes, entonces cada índice corresponde a ese volumen que estamos tomando. Solamente el primer volumen tiene el índice de todo el libro completo para checar todo el contenido, por ejemplo. Y hay otras cosas que se adaptan, que los libros en tinta están llenos de estímulos visuales. Claro. En braille necesitamos adaptar eso y para hacerlo recurrimos a marcadores. Por ejemplo, líneas de puntos continuos desde el margen izquierdo hasta más o menos la mitad de la hoja nos indican que esa es una sección que es distinta al cuerpo principal del texto. Okay. Por ejemplo, un glosario o un recurso iconográfico como una gráfica, como un mapa, como un esquema. Y entonces, como nosotros o cualquier otro niño, también el niño lector braille puede decidir, ahora no voy a leer esto, voy a continuar con la lectura del tema y luego me voy a regresar para tocarlo. Recordemos que la inversión para tocar un elemento gráfico, un recurso iconográfico como una tabla, por ejemplo, es mucho mayor la inversión para el niño que lo va a explorar con el tacto que el niño que lo está viendo. Entonces, es importante que los papás conozcan que están esos marcadores para que ayuden a sus hijos. ¿Okay? Y la otra manera muy, muy importante de ayudarlos es si tienen el libro original, el libro fuente, que pueden descargar incluso de las páginas de la autoridad educativa, pueden seguir con ellos la lectura. También eso es importante porque yo necesito saber que está leyendo lo que verdaderamente dice el libro, por ejemplo. Claro.
Wow, pues resultan muy interesantes y prácticas estas sugerencias que nos estás dando, Eduardo. Muchas gracias. Y bueno, hay un tipo muy importante de estudiantes con visión baja que utilizan otras herramientas distintas al sistema Braille. Gina, ¿nos podrías compartir las características generales de este formato denominado macrotipo? Sí, claro, bueno, el principal elemento que hay que notar, y como dice Eduardo, que no se asusten, es que mide medio metro. O sea, un libro en macrotipo es medio metro, es muy, muy grande, precisamente por la tipografía, que es especial para los chicos con visión baja. Ok. Es el mismo contenido de los libros de texto que reciben los chicos regulares, pero en este caso la tipografía es muchísimo más grande, en fin, tiene unas ciertas características, pero sí es un formato muy, muy grande. Wow. Sí. ¿Y es, digamos, también con las ilustraciones o solo se enfoca en...? No, sí, llevan las ilustraciones y todo, y llevan sus adecuaciones, sus adaptaciones también, pero sí, finalmente es todo un trabajo editorial ahí que se tiene que trabajar para transformar el libro regular, pero especial para los niños con baja visión. Ok. Es decir, este libro de medio metro se le llama macrotipo a este libro. Así es, macrotipo, Ok. es el macrotipo. ¿Y qué otras características de la tipografía son importantes? Por ejemplo, no utilizar letras muy densas, Ajá. muy condensadas, de estas que son pesadas, y los patines, por supuesto, ¿no? Porque para los chicos es muy difícil. Es más imposible leer este tipo de letras, ¿no? Claro. Y por otro lado, parte importante de aquí, de todo lo que el trabajo que se puede hacer, es el cuidado de las imágenes. Si viene un texto, vamos a poner una imagen, tiene que tener como mínimo el tamaño de 7 por 11 en un tamaño carta, o sea, el cuadrito, y tiene que ser en alta resolución. Uh-huh. Y sobre todo, muy clara, muy específica la foto, sin tanto ruido que hay atrás, en el sentido que haya mucha distracción, porque ellos no lo ven. Y en la parte descriptiva es poner, por ejemplo, un alumno dibujo, un perro que está temblando. Okay. O poner fotografía, un niño leyendo un libro en braille, ¿no? Eso tiene que ser específico. Importante las imágenes que no sean en baja resolución, porque, bueno, y sobre todo con un contraste que sea muy similar al dibujo que estamos poniendo, porque se pierde. Okay. Ellos no lo alcanzan a ver, entonces para ellos es imposible. Okay. Y así como por último, de las recomendaciones, es en un texto. Si quieren poner, bueno, los títulos tienen que ser más grandes, tienen que ir dando jerarquías. Si van a tener, por ejemplo, en el texto número 1, 2, 3, 4, esos números, crecerlos un poco más. A lo mejor si es en color, ponerlos en otro tipo de color para que se distinga. La imagen nunca puede ir, por ejemplo, hay un texto y dices, bueno, voy a poner aquí mi imagen y continúo. Esto para ellos no funciona. Tiene que ser o todo el texto en un solo lado, que tiene normalmente que ser en el lado izquierdo, y la fotografía en el lado derecho. O sea, como en 2 columnas prácticamente. Sí. Ay, Gina, no, tengo mucha curiosidad de seguir conociendo de esto. Infortunadamente, bueno, tenemos muy delimitado el tiempo, claro. Así que vamos a continuar. Porque nos han compartido diversas estrategias para favorecer la lectura de una manera muy interesante. Y también tengo entendido que las alumnas y alumnos tienen cierta complejidad en el área de las matemáticas, ¿no? Entonces, Eduardo, tú eres maestro de matemáticas también. ¿Podrías compartirnos así brevemente algunas estrategias que se pueden utilizar para que las alumnas y alumnos puedan favorecer esta área? Sí, pues podemos utilizar muchos reforzadores de conceptos que pueden ser abstractos, que pueden ser de difícil comprensión, pero sobre todo en las matemáticas tenemos que centrarnos en poder que los chicos se apropien de, por ejemplo, cantidad, de posición de los números, y sobre todo yo destaco mucho el uso de la signografía matemática para toda el área de aritmética o álgebra, incluso en secundaria, porque es bien importante que se utilice esta signografía, que además es universal, de tal manera que el código de escritura nuevamente funcione para diversos alumnos. Entonces, a veces los alumnos, en lugar de escribir el signo más, escriben la palabra más, o escriben por en lugar del signo de multiplicación.
porque no lo dominan. Entonces es bien importante que tanto docentes como familias supervisemos nuevamente que se escriba correctamente y que sea una herramienta para el aprendizaje. Otra cosa que se puede hacer es jerarquizar, como lo decía Gina, las operaciones. Las operaciones en un contexto académico se leen mucho, porque hay que hacer un procedimiento. Claro. Entonces tiene que estar perfectamente ubicables dentro del texto en braille, por ejemplo, para que lo podamos leer continuamente sin perdernos en un mar de puntos en una hoja. Y para baja visión, yo me atrevería a recomendar, por ejemplo, que los elementos de una ecuación tengan suficiente espacio entre ellos, y a lo mejor se pueden usar colores para los signos aritméticos, por ejemplo, para que perfectamente identifiquen qué va, si va una suma, una resta, y sean muy identificables con su agudeza visual. Okay. Muchas gracias, Eduardo. Muchas de las actividades a desarrollar en casa implican la elaboración de materiales como esquemas, mapas, diagramas e incluso gráficas. ¿Qué estrategias podríamos darle a docentes y a familiares para que las alumnas y alumnos tengan estos materiales de manera accesible, que sea fácil para ellas y ellos? Sí, pues podemos echar mano de muchos recursos que tenemos en casa, conservando ciertos principios. Por ejemplo, máximo formato, máximo tamaño. Si yo tengo en el libro una secuencia de triángulos, por ejemplo, una clasificación de triángulos, y los tengo muy pequeñitos, cuando hacemos la adaptación se vale hacerlos más grandes para que tengan una mejor percepción con el tacto. Okay. Máximo tamaño, máximo formato. Otra cosa que se puede hacer es cómo hacemos líneas en relieve. Hasta 3 tipos de líneas en relieve: continua, punteada, ¿no? Para que se jerarquicen diferentes elementos en una lámina en relieve. Por ejemplo, pues un eje en una figura geométrica. Hago el contorno de la figura geométrica con una línea continua más gruesa, y el eje lo hago con una línea punteada para que podamos diferenciarla, ¿no? Okay. ¿Con qué se pueden hacer estos elementos? Con lo que tenemos en casa. Un hilo de cierto grosor, más o menos grueso, estambre. ¡Órale! Para texturas, pues igual las sopas de pasta funcionan muy bien. La sopa de munición es un excelente aliado para hacer una textura, y con un poco de pegamento se puede hacer una textura. Otro principio es, para terminar, es la distancia que debe haber entre elementos. Al menos medio centímetro entre un elemento y otro, para que con el tacto sea perfectamente distinguible. Y la altura del alto relieve, pues podemos darnos un permiso de ser hasta de unos 2 milímetros. Una cosa más alta ya no es recomendable porque pierde su sentido educativo y puede distraer y confundir a los estudiantes. Pero todos esos elementos con cartoncillo, con telas, como decía la maestra Nancy, con pintura, con resistol, se pueden hacer perfectamente para hacer posible la comprensión de un elemento de esta naturaleza, un elemento gráfico. Muchas gracias, Eduardo. Hoy pudimos adentrarnos en el mundo de las alumnas y alumnos ciegos, o de aquellas y aquellos con baja visión. Aprendimos sobre la escritura, sobre la lectura, matemáticas, y también la forma en que podemos acompañarlas y acompañarlos para que desarrollen diversas habilidades y sean independientes. Muchas gracias por acompañarnos, Nancy, Eduardo, Gina. Gracias. Estoy muy agradecida de poder compartir con ustedes este espacio, y me voy llena de conocimientos. Les recuerdo que está habilitado el correo que aparece en pantalla, dudas.educacionespecial@nube.cep.gov.mx, para que nos hagan llegar sus sugerencias y sus comentarios. Hasta aquí terminamos con Educación Especial, Discapacidad Visual. ¿Cómo hacerlo más fácil? Le damos nuevamente las gracias a las maestras y maestros que nos acompañaron el día de hoy, y por supuesto, muchísimas gracias a ustedes en casa que nos han acompañado. Nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego. Hemos terminado con Educación Especial. Continuamos con Educación Preescolar. Si necesitas ayuda, contáctanos. Página web cep.gov.mx, correo electrónico buzon.escolar@nube.cep.gov.mx, en Facebook @cepmx, en Twitter @cep_mx, en YouTube canal CEP.
En Instagram, @CEPMX. Teléfonos Educatel 800-288-6688 y 800-734-7376. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.